Bienvenidos al curso 0 de Física. Comenzamos el último tema de este curso, que tiene que ver con las ondas. Hemos estudiado antes la mecánica, gravitación, el electromagnetismo, y pasamos ahora, por tanto, a las ondas. Primero, una primera idea de qué es una onda. Bueno, una onda, llamamos en física una onda a una perturbación que viaja por el espacio y por el tiempo. ¿Qué es eso de una perturbación? Bueno, una perturbación es algún tipo de magnitud física que está propagándose esa perturbación, esa variación de esa magnitud física en el espacio y en el tiempo. ¿A qué me refiero con magnitud física? Bueno, pues por ejemplo, si imaginamos que yo tiro una piedra en un estanque y genero una onda en el agua, la magnitud física que está cambiando es la altura del propio agua. O si tú y yo cogemos una cuerda, cada uno de un extremo, y yo la agito, lo que estoy variando es la altura de los puntos de esa cuerda. Esa sería la magnitud física que está variando y está viajando en el espacio y en el tiempo. Si por ejemplo nos referimos a sonido, lo que hacemos nosotros al hablar es variar la presión del aire que hay alrededor nuestra. Pues la magnitud física sería la presión del aire, más presión, menos presión. Esas variaciones de presión son de hecho las que llegan hasta nuestro tímpano, provocan que vibre y se genere ese sonido luego en nuestro cerebro. Y si hablamos, por ejemplo, de las ondas electromagnéticas, lo que está variando esa perturbación son los propios campos eléctricos y magnéticos. Luego, entonces, una onda es una variación de una magnitud física que viaja en el espacio y en el tiempo, y muy importante, con ella viaja una energía. Siempre asociado con una onda hay una variación o una transmisión de energía que va viajando con ella. Importante, transporte de energía, pero no de materia. No es que la materia necesariamente se esté moviendo, pero sí que hay un transporte de energía. Veremos esto también más adelante. Las ondas se pueden clasificar de diferentes maneras. Típicamente se pueden clasificar según se dice su naturaleza, y se dice que se llaman ondas mecánicas a aquellas que necesitan un medio, de ahí lo de mecánica, para viajar. Por ejemplo, las ondas en una cuerda necesitan la cuerda, o las ondas en el agua viajan por el agua. El sonido, por ejemplo, también necesita un medio. Puede viajar por sólidos, por líquidos, por gases, como veremos además en un vídeo posterior, pero siempre necesita un medio para viajar. Por ejemplo, el sonido no puede viajar por el vacío del espacio. Entonces, por ejemplo, estas típicas películas en las que se ven a las naves espaciales y con cámaras situadas en el espacio oímos cómo disparan, pues eso sería imposible, porque el sonido no viaja por el vacío del espacio. Además de las ondas mecánicas, que son las que necesitan un medio, hay otras que no necesitan ningún medio, que sí pueden viajar por el vacío. Y solo hay unas, de hecho, que son las ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas, entre las cuales está la luz, el infrarrojo, los rayos X, veremos también en un vídeo posterior que hablaremos un poco más de la luz, que sí pueden viajar por el vacío. De hecho, a nosotros nos llega la luz del Sol sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si yo estuviera aquí cerca del Sol, por mucho que haya ahí explosiones y reacciones nucleares muy violentas, no se oye absolutamente nada, porque el sonido no puede viajar por el vacío, la luz sí. Una segunda manera de clasificar las ondas es atendiendo a la dirección de vibración y de propagación. Fijaros, esto es un poquito más sutil, ¿no? En una onda hay dos tipos de direcciones. Una es la dirección de propagación, o dirección en la que viaja la onda, en la que viaja la energía. Esa es la dirección en la que viaja la energía o la onda, ¿no? Decimos. Y luego hay otra dirección que es en la que se produce la vibración de aquello que se está moviendo. Vamos a ver con algún ejemplo. Imaginaros que yo cojo un muelle de este estilo, un muelle de esos largos llamados slinkies, sobre una mesa. Tú lo sujetas sobre ese extremo y yo del otro extremo lo muevo así, lo comprimo y lo estiro. Bien, esa compresión va viajando por el muelle en esta dirección. Esa sería la dirección en la que viaja la onda, en la que viaja la energía, la dirección de propagación. Si me imagino ahora, sin embargo, a un punto físico del slinky, un puntito del muelle, yo me puedo imaginar que ese puntito del muelle se está moviendo también en esta dirección, va a hacer algo así, un movimiento de este estilo. Bueno, esa dirección de vibración coincide en este caso con la dirección en la que viaja la energía, y por tanto se dice que es una onda longitudinal. Parecido pasa con el sonido, como veremos en un vídeo posterior. ¿Qué pasa, sin embargo, por ejemplo, en la cuerda? Tú y yo sujetamos una cuerda y yo hago así. Fijaros, la energía viaja en esta dirección, ¿no? Si nos imaginamos esta onda, va a moverse hacia allá. Esa es la dirección en la que viaja la energía, en la que viaja la onda. Pero si me imagino un punto físico de la cuerda, este punto inicialmente estaba aquí abajo. Al llegarle la vibración, al llegarle la energía, ha subido hasta aquí arriba y luego va a volver a bajar y va a quedarse aquí. Entonces, una cosa es la dirección en la que vibra un punto de la cuerda y otra cosa es la dirección en la que viaja la energía, que las dos en este caso son perpendiculares y por eso a estas ondas
se les denomina transversales, como por ejemplo en una cuerda o también con un slinky si lo moviera en esta dirección, en vez de como hemos hecho antes. Las ondas, como la luz, son ondas transversales. La última manera de clasificar las ondas es según las dimensiones. Fijaros que las ondas en una cuerda o en el slinky que yo he planteado se podrían considerar ondas en una dimensión, solo viajan en una dirección. Pero por ejemplo las ondas en el estanque de agua, o si yo golpeo la membrana de un tambor, estoy generando ondas que se propagan por toda la superficie. Son ondas en 2 dimensiones. Si pensamos, por ejemplo, en el sonido que nosotros emitimos, o las ondas electromagnéticas procedentes del Sol, son sin embargo ondas en 3 dimensiones que viajan propagándose por todo el espacio. Es otra manera de clasificar las ondas, cada una tiene su utilidad. Bien, de todas las ondas posibles, vamos a estudiar un tipo concreto que son las ondas armónicas. Fijaros que la onda es cualquier perturbación que va viajando en el espacio, no tendría por qué tener esta forma, que es la que tenemos asociada normalmente a una onda. Podría ser una cosa cuadrada que se va moviendo hacia la derecha, o un pico, o algo en diente de sierra moviéndose, ¿no? De hecho, esas ondas se usan mucho en electrónica. Las ondas que más utilizamos y que más asociamos son las que se llaman ondas armónicas, que tienen forma senoidal, forma de un seno, matemáticamente, ¿no? Que son estas de aquí, cualquiera de estas. Todas esas ondas que hemos visto se llaman senoidales porque matemáticamente se pueden expresar con una función seno, igual que ocurría con el movimiento armónico simple que ya estudiamos en la parte de mecánica. Así, el valor de la perturbación, esto podría ser la presión en el caso del sonido, el valor de la altura en una onda, en una cuerda, en un estanque, el valor del campo eléctrico magnético en la luz, el valor de esa perturbación es igual a la amplitud, que es el valor máximo que toma esa perturbación, multiplicado por el seno de este factor. Vamos a ver qué hay ahí dentro. Todo lo que haya dentro debe ser adimensional, ya que el seno siempre es de un ángulo, que se mide en radianes, que es adimensional. Tenemos primero K por X. X porque estamos pensando que nuestra onda viaja solo en una dirección, en la dirección del eje X. Podría generalizarse esta definición a 2 o 3 dimensiones, pero aquí haremos el caso más sencillo. Eje X, X. Y luego la K es lo que se denomina el número de onda, que para que sea esto dimensional se mide en metros a la menos 1. Luego tenemos el factor omega t, donde omega se denomina la pulsación y se mide en segundos a la menos 1, para que omega por t de tiempo sea adimensional. Tenemos aquí en medio un más menos. Ese más menos lo que representa es la dirección en la que viaja la onda. Ponemos un más cuando la onda viaja hacia la izquierda, ponemos un menos, cuando la onda viaja hacia la derecha. Y por último hay aquí un ángulo que representa la fase inicial. Esta es la forma matemática en la que se representa cualquiera de estas ondas. De una a otra podrá cambiar la amplitud, podrá cambiar la pulsación, podrá cambiar el número de onda, pero todas se representan por esta expresión. Además aquí hay otras magnitudes que se relacionan con estas. Por ejemplo, la pulsación omega es 2pi entre el periodo, magnitud que ya conocemos, o 2pi por la frecuencia, porque recordar que la frecuencia es la inversa del periodo. Y el número de ondas es 2pi entre lambda, donde lambda se denomina la longitud de onda. Aunque la expresión suele aparecer K y omega, muchas veces nos es más útil hablar de otras variables relacionadas como son la longitud de onda o la frecuencia, para referirnos a las propiedades fundamentales de una onda. Pero matemáticamente la expresaremos así. Haremos algún problema dentro del curso donde manejaremos esta expresión y veremos cómo se calcula un poquito con ella. Vamos a ver ahora una onda armónica y vamos a fijarnos en qué le ocurre a un punto del espacio cuando una onda armónica le atraviesa, que es lo que vamos a representar aquí abajo. Fijaros, este punto parte del origen y cuando llega la onda se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Es decir, estamos representando el movimiento de ese punto, un punto concreto, a medida que va pasando el tiempo. Y como vemos, describe una onda sinusoidal o onda armónica. El tiempo que pasa entre que un punto alcanza la posición del máximo, es decir, entre que está ahí arriba y vuelve aquí arriba, es lo que se denomina el periodo de esa onda, que es la inversa de la frecuencia. Daría igual fijarse entre 2 máximos, entre 2 mínimos, el tiempo sería ese periodo. Bueno, veamos ahora una segunda cuestión. Imaginaros que ahora no me fijo en un punto concreto del espacio, sino que me fijo en un instante concreto. Es decir, en un momento concreto, no en este punto, sino en general en el espacio, yo tomo una foto de la onda. Eso es lo que vamos a hacer aquí abajo. Tomo una foto concreta de la onda en un instante concreto. Aquí lo que estoy haciendo es fijar el tiempo, el momento en el que hago la foto, y lo que veo es cómo cambia la onda a medida
que me muevo en el espacio. También, como veis, tiene una forma senoidal. Pero ahora la distancia entre los máximos o la distancia entre los mínimos no es un tiempo, sino es efectivamente una distancia, porque este eje X es distancia. Es lo que llamamos la longitud de onda. De nuevo, igual que en el caso anterior, la distancia que hay aquí entre los picos, desde el 0 hasta el máximo o hasta el mínimo, es lo que llamamos la amplitud, como habíamos definido antes. Pero fijaros que si yo me fijo a tiempo fijo, esto que es tiempo es periodo, mientras que si yo me estoy observando en un tiempo fijo, como varía en el espacio, esta distancia es lo que llamamos la longitud de onda. En resumen, una onda armónica se dice que es doblemente periódica, tiene dos periodos, porque fijaros que dentro del seno está tanto el k por x, espacio, como el omega t, tiempo, tiene dos periodos diferentes. Un periodo en el espacio, decimos que la onda se repite cada longitud de onda, que se mide en metros, pero también decimos que se repite en el tiempo, se repite cada periodo, cada ciertos segundos. En ese sentido la onda es doblemente periódica, la representemos de una manera o de otra, tiene siempre esa forma senoidal. Vamos a ver ahora por qué en física siempre elegimos ondas con forma de senoidal, ondas armónicas, para estudiar los fenómenos. Porque podríamos haber elegido ondas cuadradas o triangulares o en forma de diente de sierra. Estas ondas, de hecho, se utilizan mucho en la electrónica. ¿Por qué, sin embargo, elegimos más este tipo de ondas para estudiar los fenómenos? Bueno, la respuesta nos la da el teorema de Fourier. Imaginaros que yo tengo una onda de este estilo, que tiene una amplitud en esta escala de 1,25, 1 y un poquito más. ¿Ves? Lo represento aquí. La primera onda, 1,25 de amplitud. Pero ahora a esa onda le añado esta otra, que tiene una amplitud de 0,5, mucho más pequeña. Aquí tengo las dos juntas. Y ahora lo que hago es superponer ambas, es decir, ver cuál es la resultante, la suma de las dos, que resulta ser algo como esto. Y aquí digo, bueno, pues de la primera onda tengo una amplitud de 1,25, de la segunda 0,5. Ahora a esas dos le añado una tercera, que tiene una amplitud todavía más pequeñita. El resultado de las tres ahora empieza a tener esta forma de ahí. Lo represento aquí también. Y añado todavía incluso una cuarta de todavía menor amplitud. Ahora la suma de las cuatro resulta ser esta onda de aquí, lo represento así. Esta imagen de aquí, a muchos os sonará que quizá que tiene que ver con los ecualizadores que se utilizan mucho en los equipos de sonido, ¿no? Cuando suena una música, por ejemplo, nos representan unas barras, que es cuánto de cada uno de los armónicos está sonando, con cuál está sonando con una mayor amplitud, que tiene que ver con la intensidad, con el volumen de ese sonido. Más allá de eso, lo interesante aquí es que fijaros cómo hemos partido de una onda senoidal y simplemente añadiendo otras ondas con la misma forma, simplemente añadiendo ondas armónicas, hemos conseguido tener una onda que se parece mucho a estas ondas cuadradas que yo os contaba. De hecho, el teorema de Fourier nos dice que si añadimos suficientes ondas, yo podré conseguir una onda perfectamente cuadrada, o perfectamente triangular, o perfectamente en diente de sierra, simplemente añadiendo más y más ondas armónicas. Esa es la importancia de las ondas armónicas. No es que en la naturaleza solo existan ondas de este estilo, con la imagen que todos lo representamos, sino que si yo sé manejar matemáticamente estas ondas, en realidad cualquier otra onda es simplemente suma de muchas de esas. Y por tanto, si sé manejar estas, puedo manejar matemáticamente cualquier tipo de onda. Esa es la importancia fundamental de las ondas armónicas y por qué las utilizamos prácticamente en exclusiva en física. Un nuevo concepto que vamos a entrar ahora relacionado con las ondas es la velocidad con la que viaja la energía, la velocidad de la onda. Es relativamente sencillo de calcular, es el cociente entre la longitud de onda y el periodo, esas dos magnitudes que acabamos de ver, o longitud de onda por la frecuencia, que era la inversa del periodo. Lo importante aquí es que en realidad la velocidad de una onda, aunque lo parezca, no depende ni de la longitud de onda ni del periodo. La velocidad de una onda depende solamente del tipo de onda, no es lo mismo sonido que luz, que una onda en una cuerda, y luego depende del medio por el que está viajando. Por ejemplo, el sonido no viaja igual en un sólido que en un líquido, que en el aire, o la luz no viaja igual en el vacío que atravesando, por ejemplo, un diamante. Luego, la velocidad depende del tipo de onda y del medio por el que viaja la onda, pero no depende ni de la longitud de onda ni del periodo. Es decir, esta magnitud va a ser siempre constante cuando trabajemos con ondas. Y para ello, ¿qué quiere decir? Que estas dos magnitudes no son independientes. Para una cierta onda, que tiene una cierta velocidad en un medio, yo no puedo tener una longitud de onda y un periodo o frecuencia arbitrarios. Si la longitud de onda aumenta, el periodo tendrá también que aumentar para que el cociente sea constante.
Si la longitud de onda disminuye, el periodo tendrá que disminuir porque la velocidad no puede cambiar. Luego, longitud y periodo, o longitud de onda y frecuencia, no son magnitudes independientes, ¿de acuerdo? No pueden tomar valores arbitrarios. Lo más importante aquí es que la velocidad solo depende del medio. Esto va a ser muy importante cuando estudiemos, por ejemplo, la reflexión, sobre todo la refracción de la luz. Una última idea relacionada con ondas. Cuando uno estudia ondas, hay dos interpretaciones diferentes. A veces nos interesa imaginar que la fuente que emite esas ondas genera ondas que viajan como rayos. Esto, por ejemplo, pasa mucho en la luz, cuando hablamos de los rayos de luz, para hablar de la formación de imágenes en espejos o en lentes, como veremos luego. Otras veces nos interesa más imaginar en la onda como un frente que se va expandiendo. Por ejemplo, cuando yo lanzo al agua una piedra, me imagino esa onda que va bajando, y esto le llamamos frentes de onda, donde esta distancia sería la longitud de onda. Dependiendo de los fenómenos que yo quiera estudiar, a veces me interesa más interpretar la onda como rayos o como un frente que va viajando. Esto va a ser de utilidad en algún vídeo posterior, y con esto acabamos el tema dedicado a la introducción de ondas. Os dejo algunos enlaces para que podáis jugar con la simulación de ondas, con el teorema de Fourier, y también alguna demostración muy divertida para construir una demostración, un juguetito de ondas transversales. Hasta pronto.